procesión avanzaba uno a uno. Los óvulos eran trasladados de los tubos de ensayo a recipientes más grandes. Allí se cortaba hábilmente el revestimiento de peritoneo, se colocaba la mórula, se vertía la solución salina y ya había pasado el frasco y le tocaba el turno a los etiquetadores. Los datos de ascendencia, fecha de fertilización y pertenencia a un grupo Bobanowski eran trasladados del tubo de ensayo al frasco. La procesión, ya desprovista de anonimato, con su nombre e identificación, continuaba marchando lentamente, atravesando una apertura en la pared, para llegar lentamente a la sala de predestinación social. 88 metros cúbicos de fichas, dijo el señor Foster con complacencia al entrar, que contienen todos los datos pertinentes, apostilló el director. Estas se ponen al día cada mañana y se coordinan cada tarde, y en ellas se basan los cálculos. Tantos individuos de esta o aquella calidad, dijo el señor Foster, distribuidos en tales o cuales cantidades. La tasa de decantación óptima en cualquier momento. Las pérdidas imprevistas se compensan inmediatamente. Inmediatamente, repitió el señor Foster. Si supieran la cantidad de horas extra que tuve que hacer tras el último terremoto en Japón. Se rió, jovial, y sacudió la cabeza. Los predestinadores envían sus resultados a los fertilizadores, quienes les proporcionan los embriones solicitados, y los frascos vuelven aquí para recibir una predestinación detallada. Tras lo cual se envían abajo al almacén de embriones, que es donde nos dirigimos en este momento, y abriendo una puerta, el señor Foster condujo al grupo escaleras abajo hacia el sótano. La temperatura seguía siendo tropical. Se adentraron en una penumbra cada vez más oscura. 2 puertas y un pasillo con doble recodo aseguraban el sótano contra cualquier infiltración de luz del día. Los embriones son como el papel fotográfico, dijo el señor Foster jocoso, mientras abría de un empujón la segunda puerta. Solo pueden soportar la luz roja. Y en efecto, la asfixiante oscuridad por la que los estudiantes los seguían era perceptible y escarlata, como la oscuridad que se ve con los ojos cerrados durante una tarde de estío. A cada lado, los estantes repletos de fila tras fila, hilera sobre hilera de frascos, brillaban con innumerables rubíes, y entre los rubíes se movían los tenues espectros rojos de hombres y mujeres, con ojos de color púrpura y todos los síntomas del lupus. El zumbido y el traqueteo sordo de la máquina resonaban en el aire. Señor Foster, déles algunas cifras, dijo el director, quien se había cansado de hablar. El señor Foster estuvo encantado de hacerlo. 220 metros de largo, 200 de ancho y
2136 metros en total, una vuelta al circuito del sótano a nivel del suelo, otra a la primera galería, media a la segunda y, en la mañana del día 267, luz solar en la sala de decantación, la llamada existencia independiente. Pero en este intervalo, concluyó el señor Foster, hemos conseguido hacer mucho con ellos. Un buen montón de cosas. Su risa era cómplice y triunfal. Así me gusta, ese es el espíritu, dijo de nuevo el director. Demos un paseo, cuénteselos todos, señor Foster. Y el señor Foster así lo hizo. Les habló sobre el embrión que se desarrollaba en su lecho de peritoneo. Los hizo probar el nutritivo sucedáneo de sangre del que se alimentaban. Les explicó por qué habían de ser estimulados con placentina y tiroxina. Les contó lo del extracto del cuerpo lúteo. Les mostró los surtidores que lo inyectaban automáticamente cada 12 metros, desde el metro 0 al 2040. Les habló de las crecientes dosis de pituitaria administradas durante los 96 metros finales. Les describió la circulación materna artificial que se instalaba en cada frasco en el metro 112. Les enseñó el depósito de sucedáneo de sangre, la bomba centrífuga que hacía circular el líquido por la placenta y lo conducía por el pulmón sintético y el filtro de materiales de desecho. Hizo referencia a la problemática tendencia de los embriones a la anemia y, como consecuencia de ello, a las dosis masivas de extracto de estómago de cerdo e hígado de feto de potro que habían de administrarse. Les mostró el simple mecanismo mediante el cual, en los 2 últimos metros de cada 8, se agitaba simultáneamente los fetos para que se habituaran al movimiento. Aludió discretamente a la gravedad del llamado trauma de decantación y enumeró las precauciones que habían de tomarse para minimizar, mediante el adecuado entrenamiento del embrión enfrascado, tan peligroso trauma. Les habló de la prueba de sexo que se llevaba a cabo cerca del metro 200. Les explicó el sistema de etiquetado: una T para los hombres, un círculo para las mujeres. Y para aquellas destinadas a convertirse en mañeras, un símbolo de interrogación negro sobre un fondo blanco. Naturalmente, dijo el señor Foster, en la gran mayoría de los casos, la fertilidad no es más que una molestia. Un óvulo fértil cada 1200. Eso bastaría con creces para nuestros propósitos. Pero queremos tener de dónde elegir y, por supuesto, uno debe dejar siempre un enorme margen de seguridad. Así que permitimos que hasta un 30% de los embriones femeninos se desarrollen con normalidad. Los otros reciben una dosis de hormona sexual masculina cada 24 metros durante el resto del trayecto. El resultado es su decantación como mañeras. Son estructuralmente normales, salvo, tuvo que reconocer, por una leve tendencia a desarrollar varón, pero estériles, garantizado. Lo que nos lleva por fin, continuó el señor Foster, del reino de la vulgar imitación de la naturaleza al interesantísimo mundo del invento humano. Se frotó las manos porque, claro, no se contentaba solamente con incubar embriones. Hasta una vaca podría hacerlo. También predestinamos
formamos y condicionamos, decantamos a nuestros niños como seres humanos socializados, como alfas o epsilones, como trabajadores del alcantarillado o futuros, iba a decir, futuros controladores mundiales, pero se corrigió y dijo, futuros directores de incubación. El Dick agradeció el cumplido con una sonrisa. Estaban pasando por el metro 320 del estante 11. Un joven mecánico beta menos trabajaba con un destornillador y una llave inglesa en la bomba del sucedáneo de sangre de un frasco pasajero. Al girar las tuercas, el zumbido del motor eléctrico descendió en unas fracciones de tono. Más grave, más grave. Con un giro final y un vistazo al contador de revoluciones, el mecánico dio su tarea por terminada. Avanzó 2 pasos y comenzó el mismo procedimiento en la siguiente bomba. Está reduciendo el número de revoluciones por minuto, explicó el señor Foster. Así, el sucedáneo circula con mayor lentitud y, por tanto, atraviesa el pulmón en intervalos más largos y proporciona menos oxígeno al embrión. Nada como la falta de oxígeno para mantener a un embrión por debajo de su potencial. Volvió a frotarse las manos. ¿Y por qué querría mantener a un embrión por debajo de su potencial?, preguntó un ingenuo pupilo. Estúpido, dijo el director rompiendo un largo silencio. ¿No se le ha ocurrido que un embrión epsilon, además de una herencia epsilon, debe tener también un entorno epsilon? Resultaba evidente que no se le había ocurrido. Su rostro era la viva imagen de la confusión. Cuanto más baja es la casta, dijo el señor Foster, más escaso debe ser el oxígeno. El primer órgano afectado era el cerebro, después el esqueleto. A un 60% del nivel normal de oxígeno se obtenían enanos, a menos de un 70% monstruos sin ojos, que no sirven para nada, concluyó el señor Foster. Pero su voz adquirió un tono confidencial y entusiasta. Si descubrieran una técnica que acortase el periodo de maduración, qué gran triunfo sería, qué gran beneficio para la sociedad. Piensen en el caballo. Pensaron en el caballo. El caballo alcanzaba la madurez a los 6 años, el elefante a los 10. Por contra, el hombre no alcanzaba la madurez sexual hasta los 13 años y su crecimiento no era pleno hasta los 20. De ahí, por supuesto, ese fruto del desarrollo retardado, la inteligencia humana. Pero en los epsilon, dijo el señor Foster con gran acierto, no se necesita inteligencia humana. Ni se necesitaba ni la tenía. Pero, pese a que la mente de los epsilon maduraba a los 10 años, su cuerpo no era apto para el trabajo hasta los 18. Largos años de madurez superflua y malgastada. Si pudiera acelerarse el desarrollo físico hasta que fuera tan rápido como el de, por ejemplo, una vaca, qué gran ahorro para la comunidad. Enorme, murmuraron los pupilos. El entusiasmo del señor Foster era contagioso. Se puso bastante técnico. Habló de la coordinación endocrina anormal que hacía que el hombre creciera tan despacio y atribuyó la responsabilidad de ello a una mutación germinal. ¿Podían revertirse los efectos de esa mutación germinal? ¿Podía un embrión epsilon
era socialmente inútil. Los hombres y las mujeres de 6 años y medio eran demasiado estúpidos para llevar a cabo incluso el trabajo de un epsilon. Y el proceso era de los de todo o nada. O no se lograba ninguna modificación, o esta era total. Aún estaban intentando encontrar el compromiso ideal entre adultos de 20 años y adultos de 6. Por el momento, sin éxito. El señor Foster suspiró y negó con la cabeza. Sus andanzas por la penumbra escarlata los habían llevado a las inmediaciones del metro 170 del estante 9. De allí en adelante, el estante 9 estaba cerrado y el frasco continuaba el resto de su periplo en una especie de túnel, interrumpido aquí y allá por aberturas de 2 o 3 metros. Condicionamiento al calor, dijo el señor Foster. Se alternaban los túneles cálidos con túneles fríos. Se asociaba el frío a la incomodidad en la forma de intensos rayos X. Para el momento de la decantación, los embriones sentían pavor al frío. Estaban predestinados a emigrar a los trópicos, a ser mineros, hilanderos de acetato de seda y metalúrgicos. Más adelante se los obligaría a sus mentes a apoyar el criterio de sus cuerpos. Los condicionamos para que se desarrollen con el calor, concluyó el señor Foster. Nuestros colegas de arriba les enseñarán a amarlo. Y ese, sentenció el director, es el secreto de la felicidad y la virtud, que a uno le agrade lo que tiene que hacer. Todo condicionamiento se orienta a eso, a lograr que la gente le agrade su ineludible destino social. En un hueco entre 2 túneles, una enfermera introducía con delicadeza una jeringa larga y fina en los contenidos gelatinosos de un frasco pasajero. Los estudiantes y sus guías se quedaron contemplándola en silencio durante algunos momentos. Estupendo, Allen, dijo el señor Foster, cuando finalmente ésta alejó la jeringa y se irguió. La muchacha se volvió con un sobresalto. Pese a lupus y a los ojos morados, era inusualmente bonita. Henry le dirigió una roja sonrisa, mostrando una fila de dientes coralinos. Encantadora, encantadora, murmuró el director. Le dio 2 o 3 palmaditas y recibió a cambio una sonrisa diferente. ¿Qué les está administrando?, preguntó el señor Foster con tono muy profesional. Oh, el tifus y la enfermedad del sueño habituales. Se empieza a inocular a los trabajadores tropicales en el metro 150, explicó
Está bien. El director esbozó